Muchas gracias. Es un placer. Hacía unas semanas que no os veíamos. Si puedo hacer una pequeña broma. Hemos entrado a la iglesia, he visto a Eric comenzar en catalán el culto. Digo, bueno, he visto personas nuevas colaborando en diferentes ministerios. Digo, qué maravilla. Con perdón, pero nos vamos a ir otro tiempo y cuando volvamos disfrutaremos de que el Señor os ha bendecido, os ha ayudado y bueno, pero bueno, aparte de todo, de verdad es un verdadero gozo estar otra mañana con vosotros, compartiendo la palabra. Y bueno, es un gozo muy especial, sinceramente, tratar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Desde hace tiempo la persona de Cristo es algo tan fascinante que cuando voy a una iglesia nueva a predicar me gusta de compartir acerca de la persona del Señor, porque en Él somos, Él nos ha dado la vida, delante de Él lo somos todo. Y como oí hace poco, pues eso, a los pies de la cruz es donde mejor estamos, donde mejor comunión tenemos, etcétera. Pues esta mañana mi tema es un concepto que normalmente no se habla, y menos en nuestro entorno católico español. Bastaría con visitar las iglesias monumentales de este país o de otros países católicos, creo que igualmente, mirar las diferentes vidrieras, diferentes esculturas, aún en las procesiones, cuando sale el famoso Cristo del gran poder. Pero esas imágenes realmente parece como que reflejan otra cosa. La pregunta que yo os quisiera lanzar en esta mañana es, y sé que es una pregunta compleja, pero si sabemos que con el mundo espiritual, la morada de Dios, nos separa un velo. A Dios nadie le ha visto jamás, dijo el apóstol Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Él es espíritu. Habita en luz inaccesible, dice las Escrituras. Pero si pudiéramos por un momento descorrer el velo que nos separa de la presencia viva, actual, hoy, en este momento, si pudiéramos correr ese velo y ver a nuestro Señor Jesús, ¿cómo le veríamos? ¿Lo veríamos como las estatuas y las vidrieras que hay en las diferentes iglesias? Para mí fue muy interesante ver la Catedral del Castillo, la Catedral de Wittenberg, donde Lutero clavó sus tesis, porque en las vidrieras lo que hay es la imagen de la resurrección. Y piensas, madre mía, qué diferente, ¿no? Aquí en nuestro país, en España, país católico, con 3 siglos y medio de Inquisición, la espiritualidad es algo serio, solemne, algo triste, amenazador, sospechoso. ¿Cómo sería descorrer el velo y ver a nuestro Señor? Pues hay un término, no voy a ser teólogo esta mañana, pero hay un término que refiere al estado de nuestro Señor en la actualidad, que es la sesión de Cristo. Cristo murió en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué momentos que hasta la tierra oscureció su luz en ese momento de tinieblas. Pero el Señor dijo, consumado es. Descendió a la tumba, pero al tercer día resucitó. Y no solamente resucitó, dando, como dice la Escritura, pruebas indubitables. La resurrección es una realidad.
el Señor Jesucristo, cuyo cuerpo había muerto físicamente, resucitó por el poder del Espíritu Santo de Dios. Resucitó, venció a la muerte. Y su cuerpo, aunque era glorificado, pero era su cuerpo. Nosotros creemos en la resurrección corporal del Señor Jesucristo. No solamente que resucitó en espíritu, en el ideal, en el corazón de los apóstoles. No, Jesucristo resucitó. Y es la esperanza del creyente, la resurrección. Y aunque hay muchos aspectos que nosotros no entendemos acerca de cómo sucederá, etcétera, etcétera, pero sabemos que así como Cristo resucitó, Él es las primicias de la redención que Él consiguió para todos aquellos que creen en Él. Y un día le veremos, y le veremos como Él es y seremos semejantes a Él, por la gracia de Dios. Pero entre tanto, como decía, si descorriéramos por un momento el velo, ¿cómo veríamos al Señor? ¿Cómo le vemos? Pues es lo que se dice la sesión de Cristo. Y la sesión de Cristo, no a primera vista quizás no suena, pero tiene que ver con el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Una expresión que viene de los Salmos. Viene del contexto de la realeza y nos habla del Señor Jesucristo como habiendo acabado absolutamente la obra de la redención, como entrando en la misma presencia de Dios, ese tabernáculo celestial, presentando la sangre del sacrificio suyo, su propia sangre, y obrando perfectamente nuestra salvación por toda la eternidad. Nuestro Señor está sentado como autor, consumador de nuestra fe, como Rey y Señor. Dios ha puesto a sus enemigos por estrado, o está en ese proceso de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y está también en una labor continuada como fruto de esa redención que Él consiguió para nosotros, intercediendo por nosotros como nuestro socorro, nuestra ayuda. Pienso en la imagen que tenemos del Señor, no para hacernos una imagen visual, pero sí que la Escritura tiene imágenes verbales, porque la Escritura nos presenta características e imágenes verbales. Y me pregunto si a veces nos imaginamos ese Señor victorioso, ese Señor que ha vencido a la muerte, ese Señor que nos ama y que ha vencido, si nos lo imaginamos así. Quisiera, antes de entrar en el mensaje, hacer dos aclaraciones, no sé si dos primeros puntos y luego ir al tercero, que será lo que tenéis en vuestro boletín. Pero, en primer lugar, ¿por qué esto es relevante para nosotros? La imagen verbal de cómo la Escritura presenta a nuestro Señor hoy en día, su obra consumada de la salvación, es parte de la clave, única clave, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. El mundo entero, como Dios lo ve, es en una gran necesidad. No en una necesidad ética, no en una necesidad de justicia social, aunque también, no en esas necesidades que son ciertas, pero por encima de todas esas cosas, nuestro Dios, Hebreos lo leeremos, capítulo 1, versículo 3, nos ha hablado por el Hijo. Y nos ha hablado por la redención, porque si hay una necesidad primordial, esencial de la raza humana, es que está destituido de la gloria de Dios.
tiene un corazón enfermo por el pecado. Y la primera conversación que tiene que tener con Dios es: Dios mío, ten misericordia de mi pecador, como el publicano que oraba comparado con el fariseo. La primera oración que deben hacer de nuestros corazones es cuando somos conscientes que hemos andado de espaldas a Dios, que tenemos un corazón inmundo, corrompido por nuestras inclinaciones al pecado, a nuestra propia satisfacción. Cuando nos damos cuenta que hemos ofendido al Dios de los cielos, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos dio el Espíritu, el Dios de quien nos hemos beneficiado de tantos dones como el Hijo pródigo. El día que nos damos cuenta que estamos de espaldas a Él y nos volvemos a Él con arrepentimiento, entramos en esa primera conversación y lo que Dios nos está diciendo es: yo te amo de tal manera que he entregado a mi Hijo para salvar ese gran abismo que existe entre el hombre y Dios por causa del pecado del hombre. Esa es la primera conversación, esa es la clave por la cual tenemos comunión con Dios. Esa es la clave. Dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante: muchos en aquel día me dirán: en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, no será: ay, no, el Señor es nuestro mejor amigo, el Señor es nuestro mejor compañero, el Señor es nuestro mayor proveedor, el Señor es quien me da alegría, el Señor es quien me sostiene emocionalmente. Claro que sí, pero todo eso es muy secundario. Nuestra comunión con el Señor se basa y nace de la cruz del Señor Jesucristo, donde tú y yo debíamos estar. Y no hemos estado allí. La ira de Dios no se ha volcado sobre nosotros porque se volcó en Jesucristo. Y para toda persona que vive en la tierra, todavía mientras está vivo, hay posibilidad de volverse a Dios. Y que esa ira de Dios que justamente merecemos, en vez de recibirla cuando estemos delante de su trono, podemos creer en el Señor Jesús, podemos aceptar, como dice Primera de Juan capítulo 5, ese testimonio que ha dado Dios de sí mismo a través de su Hijo. El que no quiere entrar en ese diálogo con Dios por el perdón de la cruz, dice la Escritura que el que no ha creído en el Hijo le hace a Dios mentiroso, porque Dios es el testimonio que ha dado de sí mismo. ¿Qué pasa? Que la muerte de Cristo como que sí, no está mal. Es una muestra de lo que hasta dónde Dios llega por mostrar su entrega por la humanidad. Ni mucho menos, ni mucho menos. La muerte de Cristo es una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir? Que murió en tu lugar y en mi lugar. Murió recibiendo la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos en Él. Y solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz es que podemos tener comunión con Dios. Todo lo demás está bien. Tratar acerca del estrés, tratar acerca de cómo ser mejores en nuestro trabajo, tratar acerca de cómo... Eso está genial, pero son cosas que acompañan. Nuestra comunión es a través de Cristo. Y el pecado, ¿cómo tratar con el pecado? ¿Cómo limpiarnos del pecado? ¿Cómo purificarnos? ¿Cómo transformarnos a la imagen de su Hijo? ¿Cómo ser transformados, renovados? Eso es la tarea de toda nuestra vida.
ocuparnos en nuestra salvación, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, no porque dudamos de que el Señor haya muerto por nosotros, sino porque es nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Entonces todo lo demás está bien. Pero si no empezamos con Cristo como nuestro Salvador, es que no le conocemos. En segundo lugar, otra cosa que debemos tener en cuenta cuando tratamos acerca de la persona de Cristo y cómo está hoy, ¿no? Que está sentado en los cielos. He empezado diciendo que es una verdad teológica, ¿no? Una expresión teológica. Es que me voy a poner aquí a hablar como los escolásticos, definiciones filosóficas acerca de Dios, ni mucho menos. Me gustaría ahora leer la Escritura, leer dos pasajes. Uno que espero nos sirva de introducción a este tema y el segundo ya tratando lo que es la sesión de Cristo. El primero lo que hace es expresarnos cómo nos tenemos que acercar, porque no es cuestión solamente de intelecto, como digo, no me voy a poner aquí a filosofar, sino que es algo que emerge de la Escritura, que se le ha puesto un nombre para saber a qué nos referimos, pero es una realidad de la palabra del Señor. Esa palabra que nos ha hablado de ese Señor que ha muerto por nosotros. Pero no solamente ha muerto, sino que, como hemos dicho, ha resucitado y está en los cielos, en un trono de realeza, donde Dios lo ha exaltado, Filipenses 2:11, hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El primer pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Este pasaje nos presenta la clase de verdad que estamos tratando. El apóstol Pablo escribiendo a las iglesias probablemente que habían emergido de sus 2 años y medio de ministerio en Éfeso, un ministerio con gran oposición, un ministerio en una ciudad cosmopolita e idólatra, un ministerio en una ciudad corrompida, pero que Dios por su gracia obró maravillas. Que cuando escribe la epístola a los romanos al final de su tercer viaje misionero, dice que en Asia todo lo había llenado del Evangelio. ¿Y por qué? ¿Porque él había sido personalmente que había recorrido Asia? No, porque además de él recorrer bastantes kilómetros, por cierto, pero aparte de eso, la obra del Señor, como dice Lucas en el libro de los Hechos, la palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios se multiplicaba, las iglesias se multiplicaban. Y así el Evangelio se esparce, se disemina por Asia. Y aquí esta epístola, Pablo estando en la cárcel, en su primer encarcelamiento, más o menos años 61, 62, escribe a hermanos que no le han visto directamente, pero escribe una carta a la iglesia, y ahí estamos nosotros. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Fijaos, son creyentes, su fe se ha extendido, han expresado su amor hacia los creyentes. 2 aspectos muy importantes de la vida cristiana que se refieren en Tesalonicenses, en otras epístolas, mostrando unos creyentes maduros, sólidos, arraigados verdaderamente en el Evangelio. Pero les quedaba todavía crecer, hay espacio para conocer más del Señor. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué ora el apóstol? Dice, para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Una de las pocas veces que que el apóstol Pablo se dirige a Dios como el Padre de toda gloria, que también el Señor Jesucristo se mencionaría como el Señor de la gloria. Que el Padre de gloria, fíjate cómo acumula Pablo expresiones acerca del conocimiento de Dios. Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, porque no es algo que podamos nosotros averiguar por mera intuición. Es un conocimiento que no es solamente intelectual. Se trata de un conocimiento que tiene una experiencia, un vínculo directo por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a que sea una realidad que forma parte de nosotros y nos transforma. Que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Esta palabra conocimiento, vosotros sabéis, os he dicho muchas veces que sabéis más griego que pensáis. Esta palabra, sabéis la palabra gnosis, ¿no? Gnosis, de conocimiento. Pues esta palabra tiene esa famosa preposición sobre conocimiento que lo enfatiza, hablando de un conocimiento pleno. O sea, que el Señor os dé espíritu de sabiduría, ese conocimiento espiritual, revelación de un conocimiento profundo de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué. O sea, ¿para qué tanta revelación, para qué tanto énfasis? Y dice que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esa esperanza que no hemos visto, esa esperanza que solo hemos recibido el mensaje de su palabra. ¿Cuáles las riquezas de la gloria? ¿Alguien ha visto los cielos? No, no hemos visto, pero son unas riquezas que nos habla la Escritura. ¿Y cómo podemos hacer que esas riquezas sean tan vivas en el corazón, que dirijan nuestra vida, que como una goma de estirar nos lleven a la gloria, nos quieran desear decir como Pablo, para mí el morir es que es ganancia? ¿Cuál la gloria de la herencia de los santos? ¿Cuál? Y aquí otra vez acumula Pablo palabras, sinónimos, adjetivos. Madre mía, qué forma de Pablo hablar lo que tenemos en el Señor. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Y aquí está nuestra expresión. Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Para hablar de cómo es el Señor hoy en día, por supuesto, no es una discusión teológica, no es una descripción o el significado de una serie de términos teológicos que solo los eruditos lo conocen. No. Para conocer cómo es nuestro Señor hoy en día, necesitamos la intervención del Espíritu de Dios. Aunque seamos creyentes que nuestra fe se divulga por otros lados, aunque ya hayamos tenido la experiencia de servir a nuestros hermanos con amor, como creyentes fieles y con cierta madurez, pero aún necesitamos que sea Dios el que abra nuestros corazones, que nos ilumine, que alumbre nuestro entendimiento,
porque para nosotros es como una revelación, no es algo que conocemos. Se trata de ver a nuestro Señor, algo que no hemos visto nunca, que ni nos podemos imaginar, pero que el apóstol Pablo ora para que eso domine nuestras vidas. Hermano, déjame descender al suelo, ¿vale? Déjame poner los pies en la tierra. A esos momentos cuando estás en el trabajo o conoces a un nuevo vecino y a lo mejor, o hombres, cuando estás tomando algo en un bar o una cafetería y alguno se pone a hablar un chiste no muy adecuado y tal, y alguien se dirige de pronto a ti y te dice, ¿tú? Y en ese momento tu fe se intimida y como que oscureces tu testimonio del Señor o te sientes débil o frágil. Pues en ese momento es evidente que necesitas esta visión de tu Señor, de lo que tu Señor ha hecho por ti. A veces cuando dudamos de nuestra vida, ¿qué hacer? ¿Dónde poner nuestras energías? ¿Merece la pena dar tanto para el Señor? A lo mejor es que necesitamos este pasaje y esta obra del Espíritu para que la imagen de Cristo sea tan real que podamos decir, para mí el vivir es Cristo, porque sin su redención no soy nada. Pero para mí el morir es ganancia, porque aunque no he visto nada de lo que me espera, pero tengo un Señor que sí murió, pero déjame decirte que resucitó, ascendió a los cielos delante de los ojos de los discípulos, pero además, desde el Antiguo Testamento se dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El poder de Dios, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha. Y ahora vamos al libro de Hebreos, segunda lectura, y brevemente comentamos 3 aspectos de qué quiere decir que Jesús esté sentado. ¿Cuál es esa imagen que debe ser como una goma elástica que nos atrae, que nos lleva a su presencia, que nos ayuda a vivir por Él, que en vez de intimidarnos cuando hemos de dar testimonio nos da confianza, denuedo, osadía de hablar por el Señor, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es apropiado y cuando no, cuando podemos acertar más o cuando podemos acertar menos, porque lo importante no es cómo quedamos nosotros, es si hemos sido fieles en ser sal y luz en este mundo donde vivimos. Para eso necesitamos la obra de su Espíritu. Pues hay 3 aspectos que tienen que ver con esa postura de sentarse el Señor a la diestra de la majestad de las alturas. En primer lugar, nos habla de su persona, la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos ha salvado? ¿Quién es el que resucitó? ¿Quién es el que presentó su sangre por nosotros? El Hijo de Dios, aquel que es el fulgor de la gloria de Dios, el que es la misma imagen de su sustancia, alguien que de forma única, excepcional, por su divinidad puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En segundo lugar, esa visión de Jesús sentado en el trono tiene que ver con su obra terminada de salvación. Una obra que ha sido consumada. El Señor dijo en la cruz, al final de esas horas de agonía, dijo, consumado es. Pero, digamos,
esa es la primera parte de lo que diríamos el día de la expiación, cuando la víctima es sacrificada, cuando la Pascua es sacrificada por nosotros. Pero luego, debido a quién era el que estaba ofreciendo, debido a quién era el sacrificio que se estaba inmolando, tenemos que ese sacrificio no es meramente un rito litúrgico como en el Antiguo Testamento que se repite y se repite para hacer memoria de las víctimas del juicio de Dios, etcétera, etcétera. No. Es el sacrificio verdadero del Hijo de Dios, del único que era suficientemente puro, santo, perfecto, para ser una ofrenda capaz de borrar, agotar, deshacer nuestros pecados. Y cuando Jesús lo hizo, llevó su sangre delante de la misma presencia de Dios. Y ese acto que ocurrió en el tiempo, en la historia, se convirtió en un acto eterno. Y Jesús se sentó. Y por último lugar, ahora lo repasaré un poquito más y ya lo dejamos. Por último lugar, esa visión, como decíamos, tiene una implicación directa para nosotros. Entre otras cosas, como veremos en un momento, pero ¿no dirá Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no de las de la tierra? Dice, donde está Cristo sentado. Nuestro corazón está con Él. Nuestra vida está regida por sus valores. Pero dejadme brevemente referir algunos versículos y dar algún matiz más de cómo está hoy en día la persona del Señor Jesucristo, tan diferente a todas esas estatuas y vidrieras de una religión que por la Edad Media pensó que el martirio y el sufrimiento físico del Señor Jesucristo eran argumentos para apelar a la conciencia humana. Esa no es la imagen del Señor hoy en día. Recuerdo a alguien que le hablaba del Señor hace años y me decía, ay, pobrecito, si viniera aquí le harían otra vez lo mismo. Y pensaba, pobre persona, es como un ciego que tiene un velo y no puede ver otra cosa. Pero la Escritura no habla de eso. Por mucho que la religión haya querido manipular la imagen del Señor Jesús, nuestro Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, y está sentado a la diestra de Dios. En primer lugar, Hebreos 1, del 1 al 3. El Señor, el autor de la epístola a los Hebreos, expresa cómo Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas en otros tiempos, pero ahora hay una revelación final a través de su Hijo. Y como he dicho al principio de este mensaje, ¿cómo es ese Hijo? Dice que lo constituyó heredero de todo. Por Él hizo el universo, o sea, es juntamente creador con Dios. Dice, Él que es el resplandor de su gloria, tan identificado con la gloria como su propio resplandor. La misma imagen de su sustancia, como un anillo que tiene un sello y en una cera caliente imprime la misma imagen del anillo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como también dice Colosenses 1, 14, 15 y 16. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, aquí está ese lenguaje entre Dios y los hombres a través de la redención, la necesaria, inexorable redención de nuestras almas, como primera palabra esencial que necesitamos para establecer, para ser reconciliados con Dios. Si no conocemos lo que es
el arrepentimiento delante del Señor, si no conocemos lo que es suplicar perdón porque merecemos el infierno, es que todavía no hemos conocido a Dios. Por mucho que sepamos volúmenes de teología, o por mucho que nuestras costumbres hablen de un ideal judeocristiano. Pero dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y comienza la epístola a los Hebreos a hablarnos de la superioridad del Señor Jesucristo. No hay otro nombre por encima de Él. No hay nada por encima de Él. Como hemos dicho, Señor de señores, Rey de reyes. En este primer capítulo se habla del Hijo y se dice, tu trono, oh Dios. El Señor está sentado en su trono. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Hebreos 1:13 habla de, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate. El Señor se sentó en las sinagogas, se sentó en la montaña para enseñar a sus discípulos, se sentó para cenar, pero este es otro tipo de sentarse. Es sentarse después de haber satisfecho la voluntad del Padre, después de haber ejecutado con humildad, obediencia absoluta la voluntad de Dios en nuestra salvación. Y es siendo sentado como el Hijo de Dios, en la gloria, como Él dijo, que tuvo antes que el mundo existiese junto a su Padre. Es sentarse en un trono de gloria y majestad. En segundo lugar, es sentarse por una obra consumada de la redención. Dice la Escritura que el Señor entró una vez para siempre, Hebreos 9:12, una vez para siempre con su propia sangre, y entró en el lugar santísimo, no hecho de manos, no en el tabernáculo, no en el templo. Hace poco tuvimos una pequeña capilla de una estudiante que ha estudiado arquitectura, ha hecho un máster en arquitectura, y yo me la perdí porque surgió una conversación de teléfono y no pude dejarlo. Pero hablaba esta hermana de cómo los edificios religiosos, pues eso, se habían hecho para estimular o para incentivar o para hacer que la persona pensara en Dios, en lo alto, ¿no? en esos techos tan altos, esas cúspides, esas vidrieras. Déjame decirte que aquí dice la Escritura que el Señor entró una vez para siempre en un lugar no hecho de manos, mucho más perfecto. Esos templos que son maravillosos, pero son caricaturas cuando pensamos en la misma presencia de Dios, con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y dice el escritor a los Hebreos, si la sangre de carneros purifica la carne ceremonialmente, cuánto más no la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias para servir al Dios vivo. Hermano, de verdad, si caminas con integridad delante del Señor, si te acercas a Él a través de su palabra, ¿sabes lo que sucede? Al menos me pasa a mí, y creo que por lo que he leído de otros hombres de Dios, creo que así sucede. Cuanto más conoces a Dios, más te das cuenta de tu carencia personal, de tu naturaleza pecaminosa que todavía te impulsa hacia el pecado. Espero que venzamos, que vivamos en victoria, pero nos damos cuenta de cuánto nos falta hasta la imagen del Señor Jesús. Y le imploramos nuevamente al Señor. Pero en esos momentos, qué glorioso es leer en la Escritura que por muy indignos que podamos ser, está el Señor
que limpia no solo nuestros pecados, sino es capaz de hacernos olvidar, como diría el Antiguo Testamento, los pecados de nuestra juventud. Y el Señor te puede perdonar y renovar tu corazón hasta tal punto que puedes servir a Dios libremente. Esa es la obra perfecta, absoluta de Dios. El perdón. Cuánto más la sangre de Cristo no podrá limpiar nuestras conciencias. Se presentó en el santuario celestial, repite el autor a los Hebreos, para quitar de en medio el pecado. No hay nada que obstruya tu comunión con Dios cuando tu corazón es transparente y arrepentido delante de Él. Señor, no merecemos eso. Cristo, Hebreos 10, 12, 13, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Con una sola ofrenda, dice Hebreos 10, 14, hizo para siempre perfectos a los santificados. Eso no es lo que yo pienso cuando me veo en el espejo espiritual. Pero por fe lo creemos, por fe amamos a nuestro Señor. Que aunque, como dice Juan, no hemos visto todavía lo que hemos de ser, pero un día lo podemos ver, de que la obra de Cristo ha sido tan perfecta, tan maravillosa, que un día no tendremos ni recuerdo del pecado. La obra de Cristo en la cruz no solamente ganó nuestra salvación, limpió nuestras conciencias, nos hizo perfectos para siempre, sino que el Señor aún intercede por nosotros. Siempre está por nosotros. Él que fue tentado en todo, pero sin pecado, está en su trono intercediendo por nosotros, orando. Igual que le dijo a los apóstoles, Pedro le dijo, Señor, y el Señor le dijo, Pedro, yo he orado por ti. Y dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y el Señor sigue orando por nosotros, porque aunque somos salvos, somos creyentes, aunque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, pero seguimos dependiendo de sus fuerzas, de su ayuda, su fortaleza. Somos guardados, según el apóstol Pedro, como no, por su poder. Es su poder, la grandeza de su poder, es la que nos guarda en la fe, en el camino del Señor. Y la grandeza de su obra de salvación, Él sentado en los cielos, es nuestra base segura, nuestra certeza. Y termino simplemente diciendo, la Escritura dice, ¿cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Si nos apartáramos del Señor y lo dejáramos todo, ¿cómo escaparíamos? Es la reflexión del autor de los Hebreos. Pensando hipotéticamente, aquel que se sentó, que todo lo sujetó a sus pies, que murió, que resucitó y que se sentó en los cielos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos también, como consecuencia del Señor que está sentado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Dios para orar, para tener comunión con Él. Él te está esperando. Es un Padre amante. Es un Dios que te ha perdonado, sabe, igual que tú, tus carencias, pero te recibe porque ha provisto un sacrificio suficiente para procurar un perdón absolutamente perfecto. Acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. Dice también Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y dice, y se sentó a la diestra de Dios. Así que pon tus ojos en la persona de Cristo.
cómo él tenía ese premio, ese gozo que tenía delante de él. Y dice que menospreció el oprobio. Nosotros no merecemos eso, no hemos hecho lo que el Señor. Pero Él nos ha querido hacer herederos, coherederos con Él. Nos ha querido invitar por gracia. Somos mendigos, invitados al mejor banquete que jamás podríamos soñar. Espérate a verlo, espérate a verlo. Como conclusión, te pregunto, hermano, ¿cómo te imaginas al Señor cuando oras? ¿Qué imagen? Y no hablo de estatua, hablo de qué imagen verbal, qué palabras describen a tu Señor cuando oras. ¿Ves tal imagen que te postras en adoración? Espero que sí. Que podamos recibir esa luz del Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ese alumbrar nuestro entendimiento para poder conocer un poco de esa grandeza y majestad que el Señor disfruta hoy y que veríamos si el Señor solamente corriera un poquito el velo, por un momento. Pero en un sentido sí lo ha hecho. Lee la Escritura, léela con corazón abierto, léela a través de la persona de Jesucristo como tu Salvador. Pide a Dios ayuda e incluso Dios a veces puede traer circunstancias en tu vida que muestren tu flaqueza, tu confusión y entonces en medio de tu incapacidad, de tus carencias, un buen día abres la palabra o oyes la palabra del Señor y dices, wow, lo que me había perdido. Mi Señor es una imagen cierta, segura, a quien puedo mirar, porque está sentado en las alturas, a la diestra de Dios. Que el Señor nos ayude.